entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. 1:33 y usted está escuchando Presencia Universitaria en esta emisión de martes, y pues desde este espacio tenemos toda la información más importante. Ya nos acompaña el encargado. Pues vamos a estar hablando acerca de toda esta información relacionada con pues la detención de Genaro García Luna. Y para ello tenemos en la línea a Santiago Nieto, quien nos va a platicar un poquito acerca de esta reflexión que se hace pues de esta detención. Recordar que pues nunca antes un exfuncionario mexicano había sido condenado por narcotráfico y delincuencia organizada. Pues preguntarle primero que nada pues su opinión respecto a esta situación. Bueno, yo creo que es claro que que el sexenio de Felipe Calderón caracterizó por muchas cuestiones, pero creo que los temas que podrían ser más relevantes para ponerlos en contexto es que el proceso electoral del año 2006 requería forzosamente para Calderón un proceso de legitimación. Ese proceso de legitimación lo consiguió o lo planteó unos días después al plantear la guerra contra el narcotráfico, idea de García Luna. El resultado fue un resultado catastrófico, por decirlo menos. Ha sido un modelo en el que pues, hemos visto cómo se ha planteado ante distintas en el ámbito nacional e internacional las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se cometieron durante ese periodo. También lo cierto es que el ataque a los grupos delictivos, tener una estrategia de combate a las finanzas de la delincuencia sin atacar la corrupción política que les da cobijo, que da fortaleza, pues realmente iba a terminar mal. El resultado fue que ya lo que vimos durante el juicio en Estados Unidos fue que García Luna tiene un pacto con el cártel de Sinaloa para permitir la operación de ese cártel, perjudicando a los demás, y que esa fue en realidad la guerra contra. Ahora, lo que se sabía de García Luna en el ámbito de México es que en su momento la Unidad de Inteligencia Financiera entró en contacto con las agencias norteamericanas y las agencias norteamericanas plantearon que se tenía que buscar el nexo entre Medina Mora y Genaro García Luna al inicio del gobierno de Felipe Calderón. Después, como sabemos, hubo un enfrentamiento entre ellos muy fuerte que llevó inclusive a que García Luna se llevara toda la policía de investigación que tenía la entonces Procuraduría General de la República. El tema se fue complicando porque al nosotros desarrollar la investigación encontramos la presencia de dos empresas y de una relación personal y de negocios importante con los hermanos Weinberg. Los hermanos Weinberg eran expertos en tecnología de seguridad y lo que hicieron fue dar un programa que se llamaba Nice Track a la entonces Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. El programa fue un programa que permitía el espionaje telefónico, y a partir de ahí habían tenido contacto ya desde 2005, inclusive el Nice Track es un programa que se queda por lo que el propio García Luna después de que se va a vencer secretario de Seguridad. Y el planteamiento más adelante, el día de hoy, es que finalmente en 2005 se constituye una empresa en Panamá. En 2011 esta empresa Numba, que en Panamá empieza a operar en México, y de 2011 a 2018 recibe unos 2.630 millones de pesos y 77 millones de dólares. En un total estaremos hablando de unos 200 millones de dólares que fueron contratados del gobierno federal en la época de Calderón y de Peña Nieto con esta. Por otro lado, hay otra empresa, GLAC, GL, García Luna, en donde se dedicaba a dar asesorías a los fiscalías, a los gobiernos locales en materia de seguridad, y es contratada por 32 millones por el gobierno de Miguel Ángel Mancera para una diagnóstico. Me parece que es un pago en exceso, con independencia de ello. Creo que lo relevante
es plantear que nuevamente estamos en presencia de un acto de presunta corrupción y presunto desvío de recursos. 32 millones, en este caso en particular. Por otro lado, los 2.600 millones de pesos, millones de dólares que se iban a Curazao, a Barbados, a Letonia, a Tel Aviv, y por supuesto pagaban el nivel de vida de García Luna en Estados Unidos, particularmente en Miami. Entonces, habría que dividirlo como en los diversos escenarios jurídicos. El primer escenario jurídico fue el juicio en Estados Unidos. Como sabemos, ya concluyó, el jurado ya deliberó, ya resolvió la culpabilidad en los 5 delitos por parte de García Luna, y el juez va a tener que emitir su veredicto. El veredicto ya está, la sentencia. La sentencia va a tener como resultado mínimo 20 años de prisión y máximo cadena perpetua, prisión preventiva, digamos para nosotros prisión vitalicia, y el tema central es que, por supuesto, que puede ser apelada ante los tribunales penales en Estados Unidos, pero de que va a tener García Luna una sentencia condenatoria, no va a tener. Que García Luna puede tener un criterio de oportunidad, como testigo colaborador, para reducir su pena, dar información respecto a una persona adicional, lo podría hacer, pero tendría que dar información respecto a quien estuviera por arriba de la estructura delictiva o quien pudiera haber cometido una conducta delictiva más grave. En el ámbito gubernamental, pues la única persona que estaba por arriba de García Luna, y se lo explica con Felipe Calderón, era precisamente Felipe Calderón. Entonces, tenemos que empezar a pensar con seriedad. Es la siguiente parte, pero el 27 de junio tendremos ya la sentencia condenatoria contra García Luna, insisto, pudiendo llegar a la cadena perpetua. El segundo bloque es la demanda civil. La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó esta demanda de naturaleza civil ante los tribunales de Florida, con la finalidad de recuperar los activos. La demanda que me tocó conocer a mí eran 250 millones de dólares. Habría que sumar los 200 millones que México habíamos visto el surgimiento y las transferencias ilícitas de estos recursos, pero mi sucesor ha dicho que son 700 millones de dólares lo que se busca recuperar. Pues hay bienes inmuebles, están restaurantes, hay departamentos, digamos, hay una cantidad importante, además del flujo financiero que se mantuvo durante todos estos años en Estados Unidos. Y bueno, lo importante es que en ese caso es lograr la recuperación de los activos, y eso es algo que se puede lograr, solamente habría que esperar la resolución de una motion to dismiss. Ellos plantearon esta especie de solicitud de desechamiento, el juez se las negó, apelaron a los tribunales, y ahora los tribunales en el mes de marzo estarán resolviendo si se desecha la demanda presentada por México, o si por el contrario se confirma la decisión del juez y se continúa con el proceso indagatorio. Yo creo que vamos a estar en el segundo de los supuestos, máxime cuando ya existe una sentencia penal en la cual se les señala con vínculos con la delincuencia organizada y por tanto lavado de dinero. El tercer tema tiene que ver con México, es más bien lavado de dinero, peculado, enriquecimiento ilícito, y es las denuncias que la UIF presentó contra Cárdenas Palomino, contra García Luna y su entorno cercano, contra el García Pequeño, etcétera, que se encuentran en este momento en la Fiscalía General de la República y que son un tema también importante porque no importa que el dinero provenga de la delincuencia organizada como en Estados Unidos y se introduzca el sistema financiero, eso ya de entrada es una conducta delictiva, están lavando el dinero. O si el dinero viene de actos de corrupción política, como es el asunto en México. Pero en cualquiera de los dos supuestos, estamos hablando del lavado de dinero y por lo tanto las autoridades deben ejercer sus funciones para poder sancionar este tipo. Son, digamos, los tres grandes rubros. El juicio penal en Estados Unidos, que por cierto la UIF entregó información a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, el juicio civil en Miami para la recuperación de los activos y el proceso penal que en este momento tenemos en México respecto a los temas de peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros elementos. Yo no creo que esté más porque es al contrario una buena señal
Yo estoy convencido de que no había forma que Felipe Calderón no supiera lo que estaba haciendo su seguridad. Máxime si tiene a su alcance la inteligencia civil, la inteligencia militar, la inteligencia naval. O sea, evidentemente debía saber qué es lo que estaba ocurriendo con su amigo, colaborador, competente, consejero y secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Bien, en este caso, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya esta mañana pues había dado a conocer que pues había solicitado al presidente Felipe Calderón, incluso a Vicente Fox, pues que comparecieran, pues debido también a esto que usted comenta. En este sentido, pues ya se empezarían como a observar responsabilidades o qué parteaguas, qué significa esta ya detención ahora para las demás autoridades que pues también estaban dentro de esos sexenios cuando pues llegaron a ocurrir estos ilícitos por parte de Genaro García Luna. Bueno, yo creo que evidentemente es en proceso penal, ya lo que se tiene que esperar es simple y sencillamente la emisión de la sentencia, después la apelación. En la vía civil en Estados Unidos hay que esperar la resolución del tribunal, y en México, pues por supuesto que puede ser llamado a comparecer por parte de la Fiscalía General de la República, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón. Ahora, lo cierto es que en todo caso, para que Felipe Calderón fuera llamado ante las autoridades norteamericanas, eso puede hacerse, sí y solo si García Luna acepta ser un testigo colaborador y da elementos probatorios, no solamente dichos, sino elementos probatorios que tengan conocimiento Felipe Calderón de los actos. Esa sería la única posibilidad en donde podría ser, digamos, llamado en Estados Unidos, pero en México, por supuesto, que puede estar en cualquier momento por parte de la Fiscalía General de la República para poder cuidar los casos que se tienen, porque además también hay que recordar que la Fiscalía ha obtenido órdenes de aprehensión y el tema no solamente versa sobre lavado de dinero y corrupción, ha obtenido órdenes de aprehensión por tortura, por ejemplo, en contra de Cárdenas Palomino, también por pecado pequeño y otras personas que formaron parte del entorno cercano de García Luna. Y esa es finalmente la gran discusión aquí. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió con la justicia en el país? ¿Por qué llegamos a tener 13,000 personas fallecidas en Tamaulipas o 11,000 restos humanos no reconocidos, no identificados en Coahuila, o la guerra en lugares tan terribles como la masacre de Acuña o la guerra en Ciudad Juárez? Todo esto, o incluso en Hidalgo, tuvimos la presencia de gente de los Zetas en el estado de Hidalgo, y todo esto pues, está relacionado íntimamente a esa mala idea que significó la guerra. Hay que cambiar esa perspectiva y sí necesitamos pensar de una manera integral. ¿Cuál fue el error de Calderón, creo yo? Fue sobre los sicarios, pero dejó fuera el financiamiento ilícito. Es decir, nunca atacó las estructuras financieras ni las personas morales, estructuras jurídicas que le daban soporte económico a sus grupos. Claro, por tanto, siempre que tenían dinero, se siguió operando a favor de la delincuencia organizada, pagando cada vez a narcomenudistas o sicarios cada vez más jóvenes. También habría que plantearlo así. Estaríamos viendo como un tema central el tema de la corrupción política. Pienso en Cabeza de Vaca, por ejemplo, pienso en Borges, en Quintana Roo, pienso en Sandoval, en Nayarit. O sea, es muchas personas que tienen estos elementos importantes de corrupción y que al final del día tenían vinculación con la delincuencia organizada. Para poder atacar a la delincuencia organizada hay que atacar también la corrupción política. También hay que atacar la corrupción policial, ministerial y por supuesto judicial, y termina apoyando a los grupos del narcotráfico. Claro, hay que también hacerlo, tener un combate fuerte contra la base social que les da soporte a estos grupos. Pienso en los guachicoleros en Hidalgo, en Querétaro, en Guanajuato. Pero pienso también en la trata de personas. Yo pienso en los puntos de trata también en Tlaxcala, narcotráfico en Jalisco, narcotráfico mexicano, o cobro de
en Michoacán. Es decir, hay una base social que les da soporte y esa base social solamente se puede desmantelar en la medida en que tengamos desarrollo económico, inversión privada, mejores posibilidades de desarrollo económico, social, inversión extranjera directa, inversión de remesas en el país, por supuesto, en una generación de programas sociales que permitan que las personas no tengan que recurrir a ese tipo de vida para poder sobrevivir. Bien, finalmente, ¿cuál sería pues el reto en materia de seguridad que pues este gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues tendría ahora después de esta detención y que ya pues fuera declarado como culpable a Genaro García Luna pues de diversos cargos, entre ellos pues de narcotráfico? A ver, yo creo que el gran reto tiene que ver con la desarmar al país. El 70% de las armas con las que desafortunadamente estamos en México, donde tenemos este nivel de homicidios calificados, viene de Estados Unidos. ¿Y por qué viene de Estados Unidos? Porque hubo control en nuestras aduanas, en nuestras fronteras. El ingreso es prácticamente indiscriminado, a diferencia del ingreso a los Estados Unidos. Y porque, bueno, finalmente es un negocio. Mientras hay un tema relevante, Clinton había establecido un acuerdo para que no se pudiera vender armas de manera indiscriminada, sobre todo en los estados de la frontera. ¿Y qué sucedió cuando llega al poder George Bush? Obama no lo puede corregir más adelante y, por supuesto, no hay ninguna intención de hacerlo. Y era precisamente quitaron las restricciones en materia de venta de armas. ¿Cuál fue el resultado? Las masacres en las escuelas norteamericanas, pero también las masacres en nuestro país. Al final del día se armó a los grupos delictivos de un bando y del otro, y esto Fast and Furious, modelo que García Luna permitió que ingresara y que al final no se le pudo dar seguimiento y se perdieron 2.500 armas en nuestro país. 2.500 armas, no cualquier cosa. García Luna debió haber sido juzgado en ese momento por las autoridades mexicanas, pero claro, no iba a ser juzgado por su protector, que era pero el resultado yo creo que está ahí. El resultado este caso es importante para México, para Estados Unidos. Es importante que los casos avancen también en México, que avance el caso de Florida, pues precisamente para poder generar una percepción de mayor justicia en un sexenio en donde pues la arbitrariedad fue como la nota más importante en esta materia. Debemos entender la seguridad como un todo. La seguridad tiene que ir con la prevención, con la procuración de justicia, con la inteligencia, con la impartición de justicia. Las juezas y los jueces deben darse cuenta de qué tipo de sociedad están juzgando y, por tanto, darse cuenta que el fallo ultra garantista no pensado puede tener efectos desconcertantes, no solamente para la víctima de los delitos, también para la propia ciudadanía en general. Y bueno, por supuesto, pues, que tiene que verse también la ejecución de penas como un mecanismo integral de lo que es una política criminal. Necesitamos es una política criminal de Estado, termina aglutinando todos estos elementos en torno a un bien común, y ese bien común pues no es otro más la procuración de justicia en condiciones de equidad y la procuración de justicia. Bien, pues le agradecemos por esta... de género y los grupos minoritarios para hacerlo lo que decía Luis Ferrayol en la ley del más débil. Bien, pues le agradecemos mucho por esta reflexión pues que se hace de la detención de Genaro García Luna. Pues acabamos de escuchar al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo. Le agradecemos por esto y continuamos con más información aquí en Presencia Universitaria.